Muy buenos días a todos y a todas. Quiero comenzar agradeciendo las palabras de solidaridad y de sororidad de parte de las dos senadoras que me han antecedido en esta mañana. Quiero decirles que esto no ha sido fácil. Yo vengo de un campo de trabajo que es completamente diferente. He sido académica toda mi vida. Y desde ese lugar he buscado contribuir a las sociedades locales con las que siempre he trabajado desde algo que se conoce como la investigación activista. Es decir, dándole mi conocimiento, mis herramientas académicas, técnicas, también desde el campo de las ciencias humanas y sociales, al servicio de la transformación social, al servicio de las comunidades que más lo necesitan, al servicio de la paz. Es ese contexto de mi trabajo y de mi dedicación lo que tal vez me puso hoy aquí. Mi trabajo de la mano de las comunidades rurales, de las comunidades mineras tradicionales, la lucha por la justicia climática, estar de la mano de la defensa de la universidad pública. Hoy estar aquí no es fácil porque nunca había sido ministra, porque tengo 40 años y en estos 40 años me dedicaba a otras cosas. Pero hoy estoy aquí no solamente para defender este camino que es personal, sino sobre todo estoy aquí para representar las voces de unas mujeres, de unos jóvenes, de unas personas ciudadanas rurales, campesinas, indígenas, afrodescendientes que votaron por este gobierno y creen que la salida es que Colombia sea potencia mundial de la vida, creen que nuestra decisión hoy es la correcta porque vamos a construir una paz total, porque vamos a hacer justicia ambiental, social y equidad para todos y todas. Lo que está pasando y esta nube mediática y en redes sociales, creo yo que es una cortina de humo frente a algo que es mucho más profundo y es que estamos incomodando un modelo. Estamos incomodando un modelo que consideramos que no es el adecuado. Y la razón por la que no es el adecuado es porque vemos hoy la enorme crisis ambiental y social que nos demuestra que 30 años de profundización del modelo extractivista, de las exportaciones de Colombia, sobre todo fundamentadas en las materias primas, no han resuelto la inequidad, no le han dado justicia a las comunidades, no han logrado acueductos, no han logrado el llamado desarrollo que nos prometieron cuando en los 90 decían que el desarrollo del sector minero energético profundamente extractivista era la salida para la prosperidad de este país y de hecho un modelo que se extendió en toda América Latina. Hoy, 30 años después, sabemos que este modelo tiene que transformarse. E incomoda escuchar sobre esa transformación porque es mucho más fácil seguir en línea recta, porque es mucho más fácil seguir haciendo lo mismo. Yo estoy aquí porque soy una imagen de ese cambio, pero no solo una imagen que es lo que los medios muestran, soy también quien hoy en el gobierno está liderando ese cambio desde la transición energética justa. Esto no solo se trata de emisiones de efecto invernadero y en eso quiero ser muy enfática. Aquí efectivamente, la presentación por favor. Aquí efectivamente tenemos un problema de emisiones que, como lo mostraba la senadora Paloma, efectivamente tiene una desproporción entre los países del norte y los países del sur y donde nuestra contribución a esos gases de efecto invernadero a escala global no es la mayoritaria. Sin embargo, no porque nuestra contribución sea menor significa que tenemos menos responsabilidad. Porque el tema de la responsabilidad es un tema ético, es un tema moral, es un tema de compromiso que todas y todos tenemos con las generaciones futuras. Aquí no se trata de porque mi contribución es solo el 0,5, entonces tengo yo menos responsabilidad con mis propios hijos, con los hijos de mis hijos, con los hijos de otros lugares, otras personas. Creo que en eso debemos ser realmente comprometidos y claros porque no solamente es efecto invernadero. Además,
Es muy importante, siguiente por favor, es muy importante que tengamos claro que para nosotros los gases de efecto invernadero tienen una característica y es que el calentamiento global en este lado del planeta, en América Latina, no nos impacta tanto en la medida del incremento de la temperatura, sino sobre todo en la medida en que se descoordinan, en que cambian las precipitaciones. Y eso sí que es muy importante de considerar, porque aunque nuestra contribución sea poca, nuestro impacto es enorme y por eso tenemos que tener una visión global, una visión planetaria de cuál es nuestro compromiso y cuáles son las salidas de solución. Las inundaciones nos van a afectar. Estamos ya viendo cómo esta segunda oleada de la Niña va a tener consecuencias respecto a lo que van a ser los impactos en las zonas más vulnerables a las inundaciones. Y nosotros y nosotras, que somos cuidadoras, tenemos la obligación de tomarnos esto en serio. No porque aportemos menos, lo vamos a dejar de considerar, lo vamos a hacer con menos compromiso. Tenemos entonces unos acuerdos internacionales y en esos acuerdos internacionales ya contraídos por el país en gobiernos anteriores, nos hemos comprometido a carbono neutralidad, a agua neutralidad, hemos sido ambiciosos, no se puede decir que no. Sin embargo, esos acuerdos no los hemos podido cumplir. Y ahí es donde tenemos este tipo de contradicciones. Tenemos unos acuerdos ambiciosos, unos compromisos ambiciosos en términos de cómo afrontamos la crisis por el cambio climático y sin embargo esos compromisos no los hemos podido cumplir. No hemos logrado aterrizar eso. Nos pasa aquí y nos pasa en otros campos de la vida política del país y es que tenemos en el papel cosas absolutamente interesantes y sin embargo el mundo real, la gente de a pie, los y las nadies no perciben ese compromiso que está expresado en las leyes, que está expresado en las políticas del gobierno. Nuestro compromiso hoy es que sí se va a sentir el cambio y por eso estamos haciendo la justicia energética, por eso estamos haciendo la justicia tarifaria de la cual vamos a hablar esta tarde y por eso nuestra ruta es la transición energética justa. Siguiente, por favor. Hemos hablado de que en esos, siguiente por favor, de que no solamente tenemos un contexto global que está afectado por la crisis climática, sino que tenemos un contexto nacional que está afectado por conflictos ambientales y sociales asociados precisamente al modelo mineroenergético extractivo intensificado en los últimos 30 años. Cuando hablamos de justicia ambiental, de justicia social y de paz total, hablábamos de que tenemos que ponerle la cara a esos conflictos. Y esos conflictos claramente se sobreponen sobre terrenos, sobre áreas que son áreas de exploración y de explotación mineroenergética. Nosotros no estamos aquí en la cartera de minas y energía para impulsar el extractivismo. Estamos aquí para pensarnos la seguridad energética, la soberanía energética, la autoeficiencia energética desde el cuidado de la casa grande y en eso queremos también ser muy claros. No tenemos aquí hipocresías. Tenemos aquí un mensaje de cuidado desde este sector desde el cual se ha hecho el daño ambiental. Por eso también quería yo mostrarles un poco de lo que yo considero son las paradojas de este modelo. Este modelo tiene al menos 3 lugares donde me gustaría contarles sobre sus paradojas. Arauca. Arauca es una zona que contribuye al 7% de la producción petrolera del país y sin embargo sus necesidades básicas insatisfechas están por encima del 30%. Entonces, cuando nos dicen este modelo energético trae desarrollo, trae beneficios, realmente ¿a quién se los trae? ¿Por qué estas regiones no lo están percibiendo? Siguiente, por favor. Estamos hablando de Casanare. Casanare es la región gasífera más importante que ha tenido el país, por lo menos en las últimas 2 décadas. Y sin embargo, Casanare tiene
necesidades básicas insatisfechas superior a el porcentaje nacional. Es decir, que contribuirle al país en más del 50% de la producción gasífera no le ha permitido resolver sus necesidades básicas insatisfechas. La Guajira es un caso dramático, porque nomás este año más de 30 niños han muerto por desnutrición, y esa muerte por desnutrición se asocia a unas necesidades básicas insatisfechas por encima del 50%, aún así participa del 11% de la producción de gas, y sabemos que carbón ahí tiene una participación importantísima. No voy a hablar, pero lo que quiero decir es, el modelo minero energético extractivista no le ha dejado a las regiones, no le ha dejado a la gente, no le ha dejado a las comunidades, le ha arrebatado su bienestar. Es por eso, y no solo eso, tenemos también las violencias que se reproducen contra líderes ambientales, las violencias que se reproducen contra líderes sindicales, y hoy vemos aún con horror cómo líderes sindicales como Xivares Lamprea fue asesinado el pasado 10 de septiembre. No queremos que este país siga por este mismo camino. Nosotros hoy decimos no más, somos miles, somos millones pidiendo la transición energética justa, y eso es lo que este gobierno vino a hacer. Siguiente, por favor. La transición energética justa pasa por diversificar la matriz energética, pasa por pensarnos la generación de emisiones de gases de efecto invernadero y controlar en ese sentido, en ese frente, procesos de reconversión tecnológica de las industrias, apoyar cómo esos procesos pueden optimizarse para lograr carbono cero, para poder lograr agua neutralidad. Sin embargo, va mucho más allá de las emisiones de gases de efecto invernadero. Primero, un saludo a usted, presidente, y a la mesa directiva de la Comisión Primera del Senado, a las citantes, la honorable senadora Paloma Valencia y la honorable senadora María José Pizarro, y a todos los senadores que nos acompañan en esta sesión. Me parece, senadora Valencia, muy interesante el debate que usted ha dado. Creo que las variables y los términos en los que usted ha dado el debate son los términos en los que debemos dar una discusión nacional sobre un tema crítico que de forma compleja nos lleva a repensar no solamente un tema de las emisiones de gas de efecto invernadero, sino de la forma como vivimos como civilización. Mientras pone la presentación, igual voy empezando por temas de tiempo. Usted inicia con una cifra en donde dice que Colombia solo es el 0.46% de las emisiones de gases de efecto invernadero del mundo. ¿Y eso qué es lo que nos dice? Que ese es un país no industrializado, que ese es un país con una tasa de informalidad por incapacidad de generar sectores productivos que generen empleo de más del 40%, con unas tasas de improductividad altas que generan un Estado fiscalmente raquítico. Estado que no ha logrado llegar a territorios ecosistémicamente estratégicos de este país y que me parece una de las causas fundamentales del desastre de deforestación que estamos viviendo. Y entonces, ¿cuál es el camino de desarrollo que vamos a seguir en tiempos de la crisis climática? Vamos a hacer la curva desastrosa de los países industrializados en el siglo XX, de generar economías y civilizaciones basadas en el carbono, para después de tener que invertir billones de dólares en la descarbonización. Vamos a seguir el camino de mejorar la calidad de vida de los colombianos y colombianas con industrias contaminantes, acabando al mismo tiempo la base ambiental, que es la que sostiene la vida de este país. Vamos a seguir el camino de decir que aquí podemos seguir explotando petróleo, gas, atando sectores enteros al carbono, produciendo efectos en salud como la crisis de calidad del aire que están viviendo las ciudades colombianas, una de las pandemias silenciosas del mundo, en donde hoy, solamente aquí en la ciudad de Bogotá, los que están teniendo padecimientos crónicos son niños y niñas. Yo creo que Colombia, un país potencia en biodiversidad, puede escoger
en tiempos de la crisis climática, otro camino de desarrollo. No solo como una responsabilidad política hacia el mundo, sino como una responsabilidad política a la diversidad social, cultural y ambiental que la naturaleza, senadores, nos ha dado como una bendición. No admirar y conmoverse con la belleza, con la sensibilidad, con la sutileza de los paisajes de este país y su cultura, es realmente, creo, parte de lo que nos ha llevado a ser promotores de nuestra propia destrucción a partir de la desigualdad, la guerra. Entonces, acá hay una pregunta estratégica que en el año 2022, Colombia como sociedad, no solamente mirándonos al ombligo, sino por ser el segundo país por hectárea con más biodiversidad del planeta, se debe hacer estratégicamente como responsabilidad al mundo. ¿Cuál es el modelo de desarrollo que le va a garantizar a nuestros ciudadanos y ciudadanas calidad de vida en medio de la diversidad cultural y paisajística del país y una economía sólida y productiva desde esa biodiversidad? Una biodiversidad que en el ciclo nefasto del extractivismo y de la guerra estamos destruyendo sistemáticamente. ¿Por qué digo que el ciclo nefasto del extractivismo? Porque hemos, desde hace más o menos 20 años, decidido políticamente que en vez de ser una potencia agrícola, una potencia de la biodiversidad, íbamos a ser una potencia minera, petrolera, carbonífera, cuando la realidad es que las reservas están declinando, no por una decisión política de ningún gobierno, sino porque la geología del país no tiene suficientes reservas de gas y petróleo para pensar que nuestra economía va a depender de la exportación y los ingresos fiscales también en el largo plazo. Es que desafortunadamente ni el petróleo ni el gas se siembran. ¿Están o no están? Si ustedes miran las reservas de Ecopetrol de los últimos años, no decisión política de ningún gobierno, que al revés lo que hicieron fue promover esas industrias, vienen en declive. Si ustedes le preguntan a los expertos mundiales, y se los digo porque yo trabajé en una multinacional de petróleo 5 años, tuve la fortuna de volver a hablar con mi jefe de exploración de la Shell a nivel mundial hace 2 semanas, y ratificamos lo que todos deberíamos aceptar. Geológicamente, Colombia no es un país petrolero ni de grandes yacimientos de gas. Entonces, la ecuación no cierra, senadora Valencia, en mi concepto, con todo respeto, cuando usted dice que para sostener la posibilidad fiscal del Estado, tener plata para cuidar el ambiente y además sostener las divisas de las exportaciones, aquí tenemos que seguir promoviendo la industria del gas y petróleo. Yo creo que es hora, es momento y estamos relativamente a tiempo. Tenemos un país todavía con 59% de su superficie en bosques naturales. Tenemos un país todavía que conserva su diversidad cultural y sus saberes ancestrales, hoy apetecidos en el mundo, porque son esas comunidades étnicas las que saben cómo es un buen vivir con la naturaleza y tienen un conocimiento que en la economía de la biodiversidad se está volviendo valiosísimo. Hoy que tenemos un país que por hectárea es el más biodiverso del mundo, tenemos un potencial de industrialización de otra manera. Y fíjense, se lo está planteando el presidente Petro, ¿y por qué no lo podemos decir? Que esa industrialización sea con energía descarbonizada, como una decisión estratégica. Este problema de la transición energética no es solo un problema de las emisiones. Vamos de todas formas ahorita a ver el problema de las emisiones, que sí es un problema. Es un problema que para mí tiene 3 palabras claves. Soberanía energética. ¿Por qué? Si nuestros recursos de gas y petróleo están disminuyendo sistemáticamente. Y hoy dependemos para la energía eléctrica en el país de 2 fuentes principales. Grandes hidroeléctricas, como lo mostró la senadora, 67%, 68%. Termoeléctricas a gas y carbón y diésel, 32%. Con unos riesgos grandes, y les voy a decir cuáles son los riesgos. Entonces, nos ufanamos diciendo que es una de las matrices más descarbonizadas en América Latina. ¿Y cómo era en 1990 esa matriz energética?
era 90% hidroeléctrica y solo 10 a 15% térmica. ¿Y por qué hemos en los últimos 30 años, en plena crisis climática, carbonizado nuestra matriz energética pasando a las térmicas? Porque resulta que no podemos depender solo de las hidros porque están siendo afectadas por el clima. Crisis climática causada por los efectos de los gases de efecto invernadero en la atmósfera. Y ya vamos a ver las gráficas. O sea, nosotros vamos en un ciclo al revés. En vez de tener una matriz más limpia, cada vez tenemos una matriz más carbonizada. Ya perdimos casi 20 a 30% de esa matriz limpia. Y ahora nuestras térmicas con unos costos altísimos, dependiendo y atadas al precio internacional del petróleo. ¿Y cuál es el panorama hacia adelante? Una incertidumbre mundial de los precios y de los mercados de combustibles fósiles. Y una incertidumbre que la UCME pronostica podemos perder en un 30% adicional nuestra capacidad de generación hidroeléctrica por cambio climático ocasionado por las mismas emisiones de gases de efecto invernadero. Ese es el panorama en el que queremos seguir insistiendo. Esa es la soberanía energética que estamos defendiendo. Hoy la dependencia industrial del gas ya está llevando a que importemos gas licuado en Cartagena para las industrias de Mamonal. O sea, el tema de la importación de gas no es una cosa que se inventó el presidente Petro. Es algo que ya empieza a pasar. Y resulta que el gas también hay que transportarlo. Y hoy hay dos fuentes potenciales de reservas de gas, como lo mostró muy bien la ministra de Minas y Energía. Costa afuera, en profundidad, precios altísimos, más de $100 para poder sacar ese gas. O en la altillanura, con costos también importantes de conectividad de ese gas. Entonces, vamos a seguir dependiendo de termoeléctricas e hidro. Vamos a entrar, porque ya entramos en la lógica de importación de gas. Vamos a seguir bajo la inclemencia de los precios internacionales del petróleo y la incertidumbre climática de las hidroeléctricas, o arrancamos una diversificación energética ya. Y yo creo que la respuesta es industrializar este país desde una diversificación energética. Y por eso vuelvo a la primera palabra de esa transición: soberanía. Colombia hoy tiene múltiples fuentes de energía no exploradas, no explotadas, limpias. Es uno de los principales países en potencial energético en el mundo, porque estamos en el Ecuador, tenemos una cantidad de gradientes ecosistémicos y tenemos posibilidades que nos permitirían abastecernos de nuestros propios recursos sin depender de los mercados externos. Segunda palabra que quiero dejar como característica de esta transición y que este gobierno plantea. Primero, soberanía. Segunda, redundancia. Yo creo que el ejemplo que nos está dando Europa, lo que pasó con la crisis climática en Texas en el año 2020, donde se congelaron las fuentes energéticas en Texas, que está en la parte baja de los Estados Unidos, no en el norte. Se congelaron todas las fuentes energéticas por un invierno absolutamente inusitado y quedó 3 millones de personas sin energía en el país más poderoso del mundo. Redundancia energética, que significa que podamos tener muchas fuentes para que cuando una falle podamos suplir con otras, que podamos garantizar los mínimos energéticos a la población, no como una industria exportadora per se, sino como un derecho energético, y que significa en la visión de este gobierno la generación de asociaciones energéticas, de comunidades energéticas con energía renovable. Que el potencial del sol en el Caribe puede estar en el techo de cada ciudadano. Que el potencial de la geotermia, que está en Paipa y Bogotá, al lado de los mercados industriales, nos ayude a saltar de las industrias que están basadas en carbón a las industrias basadas en la geotermia. Que la electricidad, por esas fuentes diversas que podamos aumentar en la matriz energética, nos ayude a electrificar el transporte. ¿Qué pasa, senadora Valencia, por el transporte público masivo? No es sostenible que cada carro se vuelva eléctrico y que aquí sigamos multiplicando el número de carros y motos. Eso no es una transición lógica. Tenemos que abocarnos al transporte público masivo de calidad y eléctrico. Eso lo estamos viviendo con mucha agudeza, todos y todas en la ciudad de Bogotá, donde para cualquier lugar nos demoramos 1 hora en llegar. Soberanía, redundancia y por lo tanto la tercera palabra, diversificación. ¿Hacia dónde? 1, fuentes centralizadas, los grandes proyectos eólicos, los grandes proyectos solares que empezaron desde el gobierno de Juan Manuel Santos, que continúa el presidente Duque y que continuará el presidente Petro. Fíjense cómo vamos construyendo una política de Estado y que este Congreso además en efecto ha dado las herramientas para empezar a hacer eso. Vamos a añadirle en este gobierno un paso más, descentralización.
que las comunidades energéticas puedan entregar energía a la red y puedan así también ganar, ser prosumidores, productores y consumidores de energía. Eso genera diversificación energética y seguridad y resiliencia energética. Cuarto elemento, un sistema energético inteligente a las variables del clima. Que cuando haya viento tengamos viento, que cuando haya sol tengamos sol, que cuando haya exceso de agua podamos acumular el agua, que cuando haya defecto de agua podamos liberar el agua. Que las fuentes de la geotermia puedan funcionar. ¿Qué es la geotermia? Usar el calor que hay debajo de la tierra para producir un gradiente energético y poder multiplicar la energía. Estas son las características. Y fíjense que el tema ambiental es un resultado de, pero si hablamos desde la perspectiva energética, esas son las 4 palabras claves. Vamos ahora sí a hablar del tema ambiental, presidente, porque me parece que es importante poner una perspectiva complementaria. Yo creo que hay algo positivo y es que tanto la senadora Valencia como el gobierno, pues ya por muchos años, estamos utilizando las mismas cifras, que es el inventario de gases de efecto invernadero, que son nuestros escenarios climáticos hechos por el IDAM, y los mundiales que vienen de la metodología del panel intergubernamental de cambio climático. ¿Qué significa eso? Que todos y todas estamos aceptando que hay una realidad y que la ciencia nos ha dado unos instrumentos para manejar esa realidad. Uno puede decidir meter la cabeza en la arena y no ver la realidad, o uno puede ver la realidad de frente, así sea difícil el cambio, y buscar la forma de hacerlo, y esa es la invitación que le hacemos al Congreso de la República y a la sociedad colombiana en este proceso que queremos emprender. Vamos a hablar, esta no se ve casi, lo siento mucho, pero bueno, abajo, desafortunadamente no se ve, hay una línea blanca que sigue exactamente a la línea azul, y esta es una línea de tiempo de 800.000 años, que es más o menos cuando el Homo sapiens aparece en la Tierra. Si ustedes se dan cuenta, la línea blanca nos está mostrando la temperatura del planeta. Para atrás, por favor. Y la línea blanca es casi idéntica a la línea azul. Y la línea azul, la concentración de gases CO2 equivalente en la atmósfera. Las concentraciones. En el promedio de 800.000 años, la variación fue entre 180 y 310 partes por millón de gases de efecto invernadero en la atmósfera. La atmósfera es un sistema perfecto de la evolución del planeta Tierra y duró 4.6 millones de años en construirse. ¿Y para qué sirve la atmósfera? Sin la atmósfera, esa equivalencia, esa perfección de concentración perfecta de gases, el planeta sería 15 grados en promedio, 30 grados en promedio más frío que lo que es. La atmósfera es lo que hace que cuando entran los rayos solares se acumulan en la Tierra, se acumulan en el océano y el exceso de calor sale otra vez de vuelta, la atmósfera lo atrapa y irradia parte de eso otra vez al espacio exterior y eso genera el clima perfecto que ha generado esta diversidad de la vida en el planeta. Esa línea azul que ustedes ven, estos son 800.000 años. La línea azul son los últimos 200 años. Hemos disparado el promedio de gases de efecto invernadero de CO2 equivalente en la atmósfera a 415 partes por millón diario y hemos generado un cambio total en el ciclo de carbono. ¿Por qué? ¿Cómo lo hicimos? Desde que empezamos a depender de combustibles fósiles. Y la dependencia de combustibles fósiles no es solo un problema económico, es un problema de cómo vivimos. Piensan ustedes todos los días cuando se levantan, cuando se transportan, cuando comen, cuando están en su casa, cómo se construyó esa casa, cómo multiplicamos la posibilidad del tamaño de las ciudades. Todo es por el manejo energético de los combustibles fósiles, pero la consecuencia es un ciclo de carbono totalmente desbarajustado. Y eso es lo que está generando un cambio en el clima del planeta, y ese cambio en el clima del planeta es hoy irreversible. Porque ya el clima que conocimos estable durante estos 800.000 años cambió para siempre en 1.1 grados. Y lo que estamos tratando, siguiente gráfica, es que eso no aumente a 1.5 grados. Hoy en Colombia, en este momento, estamos padeciendo la triple niña. Un evento que no se daba hace más de 100 años, 3 años seguidos de niña. Hoy ya tenemos 10 años después del 2010-11, 242.000 damnificados y 156 muertos por un exceso de agua producto del cambio climático. ¿Y el problema cuál es? Como ya el clima cambió para siempre, esto no va a ser mejor. Esto cada vez va a ser peor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer las sociedades? Prepararnos para vivir en una situación de incertidumbre. ¿Esto a quién le va a afectar? ¿A nosotros? Tal vez ya estamos viendo algunos efectos. Si usted quiere recibir los contenidos del Tercer Canal, suscríbase y también ahí
allí donde está la campanita para que lleguen todas las notificaciones de la Agenda Alternativa. Somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. Más de 50 niños y niñas del programa Buen Comienzo aprendieron lengua de señas colombiana como estrategia de inclusión. Desde la Medellín Futuro promovemos la inclusión de nuestros niños y nuestras niñas. Es por eso que celebramos que uno de nuestros aliados, la Fundación Gota de Leche, venga desarrollando un proceso de formación de más de 50 niños y niñas en lenguaje de señas. Todos nuestros niños son importantes y por eso esta estrategia promueve la integración, la equidad y la garantía de derechos en la población de Medellín. La estrategia impacta a niños y niñas entre los 4 y 5 años de edad. Considero que la enseñanza del lenguaje de señas a nuestros niños y niñas ha sido una estrategia novedosa, llamativa, de interés y sobre todo muy valiosa. Las familias han demostrado también mucho interés en aprender de cuenta propia, vocabulario para ellos fortalecer el aprendizaje y la enseñanza de las señas al interior de los hogares. Las familias denotan también gran satisfacción al poder evidenciar en sus niños avances muy significativos con respecto al proceso del aprendizaje. Nosotros como agentes educativas también estamos en la tarea de aprender y fortalecer esta habilidad porque nos parece que es necesaria, importante y de gran valor en la enseñanza de los niños y niñas de primera infancia. El acompañamiento se ha realizado en el Centro Infantil Gota de Leche del programa Buen Comienzo.